Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un orgullo compartir el panel con Jorge. Esperábamos también tenerla a Nilda, pero bueno, como se decía recién, un problema de salud le impidió estar aquí. Yo preparé una especie de ponencia en donde voy a tratar de mostrar lo que significa o la importancia que tiene tener una correcta política de defensa para que la Argentina tenga un rol en el concierto internacional más importante que el que tiene hoy, ¿no? Para eso, lo primero, de alguna manera lo decía Jorge, estamos en un mundo donde la denominación, donde lo que predomina fundamentalmente es un mundo con incertidumbre, un mundo donde ya no hay unipolaridad, un mundo, por el contrario, donde aparece una situación fuertemente multipolar, una potencia que hasta hace un par de años atrás, un par de décadas atrás, era hegemónica, otra potencia que era hegemónica descendiendo, otra potencia que asciende, pero la potencia que era hegemónica sigue teniendo hegemonía desde el punto de vista de su capacidad bélica. La potencia que asciende saca diferencia fundamentalmente en el rubro comercial. Hay una reconfiguración de lo que significan todos los bloques regionales. Estados Unidos fundamentalmente tiene dificultades en cuanto a la posibilidad de que su liderazgo discipline. No sabemos cómo va a terminar la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, pero sí podemos decir que es la primera vez que Estados Unidos se lanza una aventura bélica después de la Segunda Guerra Mundial, sin contar con sus principales aliados. La OTAN no acompañó explícitamente en este conflicto. Sí, Estados Unidos avanza y avanza hacia América Latina, como no había avanzado en los últimos 10, 15 años, con situaciones que yo quiero destacar como peligrosas para el futuro de América Latina y fundamentalmente para el futuro de nuestro país, como la construcción de la alianza militar que están construyendo con 17 países de América Latina, por afuera de la Organización de Estados Americanos, todos países con los cuales sus presidentes están alineados ideológicamente con el pensamiento de Trump, que hacia América Latina se expresa de una manera que además entra en fuerte contradicción con nuestras leyes, porque es una convocatoria para la lucha contra el narcotráfico, para la lucha contra el narcoterrorismo, digamos, ¿no? La idea de coalición hemisférica contra el narcotráfico no es hemisférica. Hay países importantísimos como Brasil y como Colombia, como México, que no participan de esta coalición. Sí está participando Argentina, y eso que uno podría describir, digamos, sin tanta precisión de mi parte, porque no soy un especialista, como una actitud del imperio que va retrocediendo, pero que en el retroceso intenta generar acciones que no son parte de alguien que está predominando en el mundo, pero que sí que intenta de alguna manera su retaguardia definirla como América Latina y ahí sostenerse, ¿no? Ahora, lo cierto es que el mundo de hoy es un mundo que con cualquier otro gobierno y no con un gobierno alineado automáticamente con Estados Unidos y con Israel, presentaría una innumerable cantidad de oportunidades, como cada vez que ha pasado cuando el mundo ha dejado de ser un mundo unipolar, o como cuando existía durante la Guerra Fría dos bloques claramente determinados sin puntos de contacto. En el medio me parece que está bueno pensar en la Argentina. ¿Qué es la Argentina? ¿No? Un poco también para fortalecer nuestra autoestima, digamos, ¿no? Porque siempre en el discurso hegemónico, en los discursos dominantes a veces, se habla de un país que no es acorde a lo que somos nosotros adecuadamente. Jorge dijo un dato: somos un país que tiene la octava superficie del mundo, somos un país que tiene una ubicación geográfica
de una importancia, de relativa importancia en esta zona del mundo. Somos uno de los 2 países más australes del mundo, con una mirada cercana sobre el Estrecho de Magallanes, con distancia corta hacia la Antártida. Tenemos un lugar en el PBI mundial que va cambiando año a año, pero estamos alrededor del número 26, a veces 28, pero ya estamos dentro de los primeros 30 países del mundo en PBI. No estamos dentro de los primeros 5, no estamos dentro de los primeros 10, no estamos dentro de los primeros 20, pero no estamos dentro de los primeros 60. Somos dentro de los países de creación del PBI, que está, el último dato que yo tengo es el número 26. Somos un país que tiene una población en términos promedio altamente capacitada, con fuerte vinculación con el mundo científico y tecnológico. Jorge decía recién que sufre permanentemente los masazos de destrucción por parte de este gobierno. Somos hay que ver Colombia, digamos, ¿no? Pero exceptuando Brasil, que es la 6ª o 7ª economía del mundo, somos el país de América Latina que lucha por tener un destino industrial. Podemos tener todavía un destino industrial, entre otras cosas porque tenemos industriales, digamos, tenemos una idiosincrasia industrial en muchísimos lugares de la Argentina, y me parece que todo eso hace a que la Argentina, elaborando una política de defensa lo suficientemente adecuada, pueda ocupar otro lugar mucho más digno en el mundo que este lugar al cual ha sometido la política de Milei, que es ser el acompañante de las decisiones que toman Estados Unidos e Israel. Y yo creo que en ese marco habría que entrar, y en esto entro ahora, ¿qué significaría tener una correcta o una adecuada política de defensa en la Argentina para que nuestro país pueda ocupar un rol más preponderante en el concierto internacional? Primero, obviamente, tiene que ser una política autónoma y soberana. No puede ser que las decisiones políticas de la defensa estén sometidas, como están sometidas ahora, a la política, al alineamiento internacional. Se podrá tener distintas miradas sobre los F-16. Lo que sí sabemos es que la decisión sobre comprar los F-16 no fue una decisión de la política de defensa, fue una decisión del alineamiento internacional que había tomado el nuevo gobierno. Mucho más evidente se ven con los Stryker. Los Stryker, los vehículos blindados a ruedas que compran en Estados Unidos, no son anfibios, o la capacidad de vadeo que tiene es muy pequeña. Cualquiera que conoce la geografía argentina diría, bueno, si vamos a comprar vehículos blindados a ruedas, compremos vehículos anfibios. Las otras 2 opciones que teníamos, los 6x6 guaraní brasileros o los norinco chinos, eran anfibios y que nos hubiesen dado una mayor potencialidad. Entonces, tener una política de defensa acertada, una política de defensa correcta, presupone no tener alineamientos. No tener alineamientos sin ninguna duda. O no tener alineamientos como tiene este gobierno. En segundo lugar, nosotros tenemos definido por ley que somos un país cuya política de defensa es reactiva, es disuasiva y demás. Bueno, yo creo que es imposible pensar con el desarrollo bélico mundial que existe, armamentístico mundial que existe, pensar de que la Argentina puede tener una política disuasiva o reactiva, en el caso de que sea necesaria, con éxito, si no incorporamos la dimensión regional. La posibilidad de tener una política disuasiva fuerte es incorporando la dimensión regional. Hay que fortalecer la coalición regional que nos permita fortalecer las circunstancias. En algún momento, cuando existía la UNASUR, la UNASUR tenía un peso fuerte, el Consejo de Defensa Suramericano, a mí me tocó como ministro participar en varias reuniones en la época de que era presidenta Cristina, el Consejo de Defensa Suramericano era un lugar de encuentro
de todos los países de América, de todos los países de América del Sur, de los ministros de defensa de los países de América del Sur, que permitía imaginarse hacia adelante una política que pudiese ser muchísimo más integrada. De hecho, yo creo que son objetivos que nosotros tenemos que sostener, ¿no? En algún momento nosotros le planteamos y lo sigo teniendo como propuesta de aquí para adelante. Para Brasil y la Argentina sería absolutamente distinto si, por ejemplo, tuviésemos un acuerdo de patrullar en forma conjunta el Atlántico desde San Pablo a Mar del Plata. Entonces, si el sostenimiento de las 200 millas desde San Pablo a Mar del Plata se hace con buques y embarcaciones conjuntas, operables ambas en distintos sentidos, incluyendo obviamente a Uruguay, sería un hecho político que sería absolutamente computado por todo el mundo. Como hubiese sido un hecho político que hubiésemos comprado los guaraní 6x6 a Brasil y que el ejército argentino tenga el mismo vehículo blindado a rueda que tiene el ejército brasilero, que además una parte se fabrica en la fábrica de Iveco en Córdoba. El motor y el chasis se fabrican en Iveco Córdoba y se ensamblan en Minas Gerais, en Brasil, y no avanzamos en este sentido, pero sería sin duda un hecho distinto. Ustedes dicen, es muy difícil. No, exige decisión política. Pocos saben que tenemos una patrulla naval combinada con Chile, que desde septiembre, octubre hasta marzo navega el Estrecho de Magallanes, a veces con un barco chileno y personal argentino arriba del barco, y a veces con un barco argentino y personal chileno arriba del barco. Entonces, poder imaginarse ese camino es un camino mucho más, que nos acerca más a esta idea de lo que yo definía de una política de defensa autónoma. Cuando Brasil decide por los Gripen, gobierno de Dilma, nosotros estábamos haciendo con Brasil, ¿te acordás, Mirta? El KC-390. El KC-390 es el avión de transporte de carga que hizo Embraer. En ese momento estaba Celso, de ministro de Defensa, Celso Amorim, y nosotros yo le planteé efectivamente la posibilidad que Argentina ingrese al acuerdo que Brasil había hecho con los Gripen, para que también nosotros quedemos incluidos dentro de ese proceso. No sé, 5 Gripen para Brasil, 1 Gripen para nosotros, esa era más o menos la proporción. Y Celso llevó adelante esa propuesta. Y la respuesta fue, tiene componentes ingleses, Inglaterra, Gran Bretaña, prohíbe la posibilidad de que Argentina tenga ese tipo de avión. Estamos hablando del año 2014-2015. Es decir, 10 años antes, hace 10 años, de que finalmente se tomó la decisión de comprar los F-16. Que recién le decía a algunos brigadieres que están participando hoy aquí, que esta semana desprogramaron los A4, no tenemos los F-16 funcionando, o sea que no tenemos ni los A4 ni los F-16. Digamos, lo máximo que tenemos es el Pampa. Hoy. Digamos, tendremos los F-16 en el tiempo, pero no tenemos ni el A4 ni el F-16. Tampoco sé qué función tendrá la base, la brigada aérea de Villa Mercedes, de Reynolds, porque era el asiento fundamentalmente de las A4. Pero para mí la coalición regional es un objetivo indispensable, imprescindible, es una condición necesaria para imaginarse una política autónoma. En algún momento también le planteamos a los chilenos tener una base conjunta en la Antártida. Nos dijeron que no. Después le dijimos, bueno, no base conjunta, tengamos un refugio conjunto. También nos dijeron que no. Bueno, veamos si podemos hacer, ya recibimos 2 no, bueno, hacer una base interoperable, digamos, ¿no?
que haya personal de las Fuerzas Armadas chilenas, por ejemplo, en la base Marambio y que tengamos nosotros personal de las Fuerzas Armadas argentinas en Frey, digamos, ¿no? Alguna cuestión de esas características. No es fácil la coalición regional, claramente que no es fácil la coalición regional, pero me parece que ese tiene que ser el camino. El tercer elemento que yo reivindico para una política de defensa acorde tiene que ser la conducción política de la defensa. Entonces, la decisión de poner un militar al frente del Ministerio de Defensa atrasa. Ningún país del mundo lo tiene. Usted va a Presti, a cualquier conferencia internacional y él es el único que está con uniforme de los ministros. Entonces no es un invento de Nilda Garré, un invento nuestro la conducción política de la defensa. No es un invento del kirchnerismo. Es una mirada de funcionalidad de lo que significa llevar adelante una política de defensa. Entonces el jefe del Estado Mayor tiene que dedicarse al despliegue de los despliegues militares y cada uno de los jefes de la fuerza tiene que dedicarse a la noble tarea, importante tarea de la incorporación, la preparación, el alistamiento y la capacitación del personal militar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe del ejército? Además, si hay algo que aprendí de los militares es la importancia del mando. En una reunión, miro a alguno de los militares que están acá, entre el ministro de Defensa, teniente general Presti, y el jefe del ejército, ¿quién manda? Porque el jefe del ejército, Presti, tiene que ser subordinado al jefe del ejército, siendo militar. Y Presti tiene que ser el jefe del ejército, siendo ministro de Defensa. Una chanchada. Lo mismo que hicieron con esto de eliminar la Dirección Nacional de la DINIEN de Estrategia Militar y que entonces pusieron una Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y como Presti se dio cuenta que quedaba sin ningún tipo de poder, dijo, lo designo yo. Berretísimo, digamos, ¿no? Lo que hicieron en ese sentido. Entonces, la conducción política de la defensa tiene que ver con optimizar y eficientar lo que significa el desarrollo de las Fuerzas Armadas y del instrumento militar. Es al revés. Lo que están haciendo ahora con esto es desprofesionalizar a las Fuerzas Armadas. Además de hacerle, cuando se vayan estos tipos, pagar un costo político enorme que fundamentalmente lo va a pagar el ejército argentino. Porque en estos 40 años de democracia las Fuerzas Armadas no fueron ni alfonsinistas, ni menemistas, ni kirchneristas, ni macristas, y este tipo habla de que su líder es el presidente de la nación. Es una postilla al margen, digamos, ¿no? Vamos a tener que generar un proceso de reivindicación del regimiento de Granaderos, el regimiento de San Martín, la custodia del presidente de la nación, lo convirtieron en la orquesta de las bandas musicales del presidente y de la hermana del presidente. Es increíble, digamos, lo que han hecho para desprestigiar en forma absoluta a las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí, la conducción política de la defensa, la conducción civil de la defensa, tener claramente diferenciadas las funciones es indudablemente, me parece a mí, una condición absolutamente necesaria como para tener una política de defensa acorde a lo que decía. Vuelvo con algunas de las cosas que decía Jorge recién. Lo de la base militar, la base naval en Ushuaia, es el aprovechamiento lógico de nuestras ventajas comparativas que tenemos. No tenemos una cantidad de ventajas comparativas. Ser el país más austral del mundo en esta zona es una ventaja comparativa. Poder construir la base naval en Ushuaia es tener la base militar más importante, más cerca de la Antártida y, como dije recién, con la mirada hacia el estrecho de Magallanes. Entonces tenemos una cantidad de ventajas competitivas que las tenemos que potenciar y llevar adelante. Obviamente que hay que fortalecer el instrumento militar. Y en esto, cuando nosotros impulsamos y después Jorge durante la gestión de él lo ejecutó, lo del FONDEF,
tenía que ver con esto. Yo me cansé de decirle al personal militar, si logramos mantener los 15 años al FONDEF, vamos a tener otras Fuerzas Armadas. Todos me miraban diciendo, ¿cómo lo vamos a mantener? Duró 4 años, 5 años. Es así, porque en el último presupuesto le sacaron lo atractivo que tenía, que era un fondo de asignación específica, que ni siquiera es decisión de estos, digamos, ¿no? Porque lo que han hecho, el Fondo Monetario es el que manda la decisión de que no tiene que haber fondo de asignación específica en ningún lado. Y entonces arman este plan ARMA, digamos, ¿no? Arman este plan ARMA, que es increíblemente humillante, porque supeditan el equipamiento de las Fuerzas Armadas a vender terrenos de la fuerza del Estado Nacional. Entonces, vas a tener Fuerzas Armadas equipadas si vendés terrenos del Estado Nacional. Y además de supeditar el equipamiento de las Fuerzas Armadas a una tercera acción, claramente el FONDEF lo que tenía era un flujo. Vos sabías que hoy vas a tener tanta plata y que el año que venís vas a tener tanta y que esto es stock. Te entra por una única vez y chau. Y no sabés el año que viene cuánto vas a tener. Y claramente las inversiones en materia de defensa no son que vos vas al supermercado y en la góndola te encontrás con un submarino. Tenés que hacer una inversión que te signifique una planificación de 10 años. Aquí la veo a Mirta Iriondo, que va a estar en otro de los paneles, y lo que me exigía siempre era planes plurianuales para FADEA, para poder llevar adelante las inversiones que se necesitan. Entonces, no que un año te dé tanto, otro año te dé tanto. Entonces, ¿y para qué querer el plan plurianual? Para planificar. Concepto que yo creo que la política nuestra también tendría que recuperar del general Perón, digamos, ¿no? Planificar. Por algo tuvimos plan quinquenal, el planeamiento, como para llevar adelante. Entonces, volver a tener un sistema de recursos que le permita a la política de defensa una planificación y que sus incorporaciones que fortalezcan las capacidades de las Fuerzas Armadas sigan lo que sabemos todos nosotros, que es el Plan Camil, el Plan de Capacidades Militares, que indica cómo se tiene que ir incorporando los distintos elementos para aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas, para mí es indispensable, digamos, ¿no? Y el tercer elemento, y otro elemento más, que con el FONDEF le generamos algún tipo de expectativa, es incorporar en nuestra cabeza que en la Argentina hay una reserva de industria para la defensa enorme. Entonces uno va hacia el interior en la provincia de Mendoza y hay una cantidad de empresas que se dedican a la industria de la aviación. En el interior de la provincia de Santa Fe pasa exactamente lo mismo. Ahora, si no tenés un vector, no tenés un tractor que convoque, como puede ser la fábrica argentina de aviones, bueno, son esfuerzos individuales que se vayan haciendo. También pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, existen en la Argentina una cantidad de recursos que están y que lo que necesitan es una potencia por parte de lo que es el Estado, en este caso, como para fortalecer. Habíamos empezado, por ejemplo, en FADEA, sustituir una cantidad de componentes importados por componentes nacionales. Eso lo podíamos hacer porque teníamos el FONDEF. Porque si yo voy a un empresario y le digo, mirá, este componente, empezármelo a hacer vos. Y el tipo me dice, bueno, yo tengo que cambiar la línea de producción. Bueno, cambiar la línea de producción, bueno, pero ¿cuántos me vas a comprar en el tiempo? Si no, te dice, no me puedo meter, porque para hacerte uno, no. Si me decís que me vas a comprar 10 en 10 años, bueno, ya es otra historia, digamos, ¿no? Los costos son absolutamente distintos, digamos, ¿no? Yo creo que acá también, en lo que significa la infraestructura de todo lo que es la industria para la defensa,
hay una cosa que tenemos que buscar, de ver de qué manera lo logramos, pero es una articulación más fuerte, en algunas cosas lo hicimos, entre INVAP y FADEA. Digamos, ¿no? Hay que potenciar más INVAP. INVAP tiene la posibilidad de darle un mayor dinamismo, digamos, a todo lo que significa, la industria para la defensa por todo lo que han hecho. El otro tema es el despliegue territorial. Hay que redefinir el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas. Jorge hizo mucho en su gestión porque fortaleció todo lo que significaba la Patagonia. Teníamos algunas provincias en donde habían desaparecido las fuerzas, los establecimientos militares. Una de ellas fue Catamarca, reabrimos el regimiento de Catamarca. Lo vimos fundamentalmente en la pandemia. En aquellas provincias en donde más pudimos participar y en donde más acciones pudimos llevar adelante, era en donde teníamos mayor capacidad de instalaciones militares. El grueso de las instalaciones militares están en el AMBA y Córdoba. En el AMBA y Córdoba. Nosotros tenemos que ver de qué manera eso se programa de una manera distinta. Es cierto, no tenemos otra base militar de la magnitud y de la potencia como Campo de Mayo. Sin duda que cuando uno se imagina cuál es la base militar modelo del ejército argentino, dice Campo de Mayo. O con lo mismo que se imagina cuál es la base militar modelo de la Armada Argentina, dice Puerto Belgrano. O la brigada de Córdoba con la articulación con FADEA y demás. Ahora, el 80% del equipamiento militar, del establecimiento militar, incluyendo la cantidad de personal y de hombres afectados, está entre el AMBA y Córdoba. Entonces, eso necesita claramente otra mirada, porque el tema también es que influye en el reclutamiento. Entonces, cuando uno analiza el reclutamiento del personal militar en el ejército argentino, en la Escuela de Aviación de Córdoba y demás, bueno, claramente ve que salen de determinadas provincias. Entonces, no hemos logrado de alguna manera masificar. Y sin duda que el fortalecimiento de todo lo que significa nuestra estructura militar tiene que estar puesta en la Patagonia Argentina. Por lo que dijo Jorge recién, que hay que decirlo con nombre y apellido. Nosotros tenemos una parte de nuestro territorio intrusado por una potencia militar extranjera que con la excusa de que en 1982 nosotros invadimos Malvinas, se han dedicado durante todos estos años a construir una base militar en donde hay tanto soldados británicos como isleños en Malvinas y todos los años aumentan su capacidad. Y todos los años aumentan su capacidad y su equipamiento. Y no están allí solamente de función decorativa. Hace un par de años vinieron instructores kosovíes a entrenarlos en el territorio de Malvinas, al personal militar británico, digamos, ¿no? Dicho esto, lo último que quiero decir, que todos ustedes lo van a saber y lo saben, pero que me parece que vale la pena dimensionar con qué nos encontramos, porque todos sabemos con qué nos vamos a encontrar en el 2027 en muchas áreas, digamos, ¿no? En la economía. No. Yo quiero decir con qué nos vamos a encontrar en las Fuerzas Armadas a partir del 10 de diciembre del 2027. Fuerzas Armadas fuertemente desprofesionalizadas, pensando más en la política que en el ejército, en la mayoría de sus cuadros superiores. Nos vamos a encontrar con Fuerzas Armadas dedicadas a las tareas de inteligencia interna, bajo la excusa de la contrainteligencia. La resolución que sacó esta semana Presti, y ya existía en el decreto 941 la posibilidad de que el jefe de la CIDE convoque a las Fuerzas Armadas a tareas de inteligencia interior. Yo lo que les quiero decir, compañeras y compañeros, Fuerzas Armadas haciendo tareas de inteligencia interior solamente en la dictadura.
solamente entre el 76, en el 76 y en el 83. Nos vamos a encontrar con personal militar desahuciado por los bajos salarios. Recién me decían que con respecto a diciembre del 2023 el personal militar perdió el 53% del poder adquisitivo de su salario. Nos vamos a encontrar con personal militar que tiene una obra social quebrada. Con el programa de radarización suspendido. Este tema de la frontera norte, que vamos a luchar contra los narcos y demás. ¿Con qué van a luchar contra los narcos? Con un vigía mirando a ver si pasan los aviones, digamos, ¿no? Con FADEA casi paralizada, con lo que dije recién, con los A4 desprogramados y no sabemos cuál va a ser el destino de los F-16. Sin presupuesto operacional, deben ser los años de menor cantidad de horas de navegación, menor cantidad de horas de vuelo y menor cantidad de despliegue del ejército operacional. Entonces, sobre todo eso va a haber que refuncionalizar y represtigiar a unas Fuerzas Armadas que, como dije en algún momento, además van a pagar el costo político, sobre todo el ejército argentino, de haberse alineado automáticamente con el proyecto liberal libertario, digamos, ¿no? Que a mi criterio acumula las condiciones como para que al actual ministro de Defensa se lo someta a un consejo de guerra por el grado de subordinación política que está prohibido directamente en los reglamentos militares. Bueno, muchísimas gracias, queridos compañeros y queridas compañeras.